Os invito a inclinar nuestra cabeza y orar al Señor. Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por tu misericordia al traernos esta tarde aquí para disfrutar de la comunión que tenemos en Cristo, para disfrutar de tu palabra y tu verdad. Señor, te damos gracias por habernos traído también para orar a ti y darte gracias por tu bondad con nosotros, interceder unos por otros, por los hermanos, por las necesidades y confesar incluso nuestro pecado delante de ti, Señor. Gracias por Cristo, en quien estamos seguros de la salvación que hemos recibido por su gracia. Y también te rogamos, Señor, que nos ayude a exaltar a Cristo como el protagonista de todo lo que existe, de la historia, de la humanidad, y digno de toda gloria y obediencia de nuestra parte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestra Biblia en Génesis capítulo 3. Y en esta tarde vamos a considerar con respecto a este mes, viendo a Cristo como el protagonista de la historia. Los viernes vamos a ver cómo la Navidad se relaciona con distintos aspectos de la obra y la persona de Cristo. En esta tarde, vamos a considerar la Navidad y el Edén. La Navidad y el Edén. Y el relato de la Navidad no es un cuento inventado, no es una fábula. Y tampoco el relato de Génesis del 1 al 3 es un cuento. No es una fábula, no es una alegoría de la creación de todas las cosas, de la creación del hombre, de la caída del hombre, aunque hay cosas que pueden traernos a confusión y muchas personas traen a confusión no solamente en el Edén y en la Navidad, por inventarse historias como sucede con la historia de la Navidad. Ambos relatos son narrativas históricas que sucedieron literalmente y con la fidelidad del texto bíblico y revelado por el Espíritu Santo vamos a considerar la realidad de la Navidad y especialmente nos referimos al nacimiento de Cristo y el relato de Génesis capítulo 1 al 3. Y no quiero traer a confusión a nadie. En el Edén no se celebró la primera Navidad. Esto no significa que en Edén comienza la Navidad, ni se instituye en ninguna parte de la Escritura la celebración de la Navidad. Lo hemos dicho el domingo pasado, ¿verdad? Hay una institución que la Iglesia debe cumplir. Hay dos, el bautismo y la mesa del Señor, la Santa Cena. Y ese es nuestro recordatorio. No hace falta una vez al año. Nosotros particularmente lo hacemos una vez a la semana. Pero aunque con mucha imaginación se pueden sacar todo tipo de paralelos de Génesis capítulo 1 al 3 con la Navidad, por ejemplo, puedes decir alguno, pues el árbol del huerto tiene que ver con el árbol de Navidad y muchos pueden sacar toda esta historia. O una serpiente que habla con un reno que vuela. Y tantas historias que si te pones por enseñar algo nuevo y que nadie ha escuchado, pues se pueden inventar todo tipo de alegorías. Pero lo que se celebra en Navidad tiene una estrecha relación con lo que sucedió en el Edén. Lo que se celebra en Navidad es el recordatorio del nacimiento de Cristo. Así que empezamos, Génesis 3. Aquí encontramos muchas verdades, pero vamos a destacar 3 verdades del anuncio del nacimiento de Cristo que Dios realizó en el Edén y que te invitan a adorar a Cristo como el protagonista de la historia. Vamos a ver 3 verdades en el anuncio del nacimiento de Cristo que Dios realizó en el Edén
que te invitan a adorar a Cristo como protagonista. Y esto es lo primero que quiero que observes. Los sucesos que tuvieron lugar en Edén se relacionan con la Navidad, especialmente con el anuncio que Dios hizo a la serpiente de que el Hijo de Dios nacería. Esto es lo que vamos a ver. Génesis capítulo 3, dice el versículo 1. Génesis 3, 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esa palabra calcañar es el talón, la parte de atrás del pie. Así que aquí vamos a parar y vamos a concentrarnos especialmente en este versículo 15. Este versículo 15 y lo que hemos leído desde el versículo 1, nos recuerda que esta serpiente que aparece desde el versículo 1 como un animal astuto, más que cualquier otro animal del campo que Dios había creado, debemos observar un detalle, y es que la astucia, escucha, la astucia del animal no implica un diseño de Dios para que la serpiente incitara al pecado. Escucha esto. La astucia de la serpiente no indica que Dios capacitó a la serpiente para que ella pudiera incitar al pecado a Eva y esto influyera en Adán. Sino que sabemos, escucha, que Dios permitió que Satanás usara la serpiente. La astucia no viene por el diseño de Dios sobre la serpiente, sino que Dios en su soberana voluntad permitió que Satanás utilizara la serpiente y convirtiera a ese animal en un animal útil para incitar al pecado, engañar a Eva y que Eva influyera en Adán
para que éste desobedeciera voluntariamente a Dios. Y toda la humanidad cayera en condenación por el pecado de Adán, como dice Romanos 5. Así que como consecuencia del pecado, Dios pronuncia un juicio y trae diferentes anuncios dentro de este juicio. Anuncios de las consecuencias que el pecado traería a Satanás. Este es el orden. Satanás, a la mujer, al hombre y a la creación. El juicio viene sobre Satanás, la mujer, el hombre y la creación. Este es el orden que Dios declaró juicio y fue el orden inverso a lo que Dios había respetado. Dios fue al hombre, el hombre le echó la culpa a la mujer a la serpiente. Dios empieza juzgando a la serpiente, a la mujer, al hombre y a la creación. Uno de estos anuncios de juicio es conocido como el protoevangelio. Romanos 3:15 es la primera vez que se anuncia el evangelio en la Escritura. Es una manera muy velada. No se anuncia el evangelio de una manera completa. Aquí en este anuncio no está todo el evangelio, pero se anuncia parte esencial del evangelio. Así que recuerda de nuevo, leamos de nuevo versículos 14 y 15. Y el Señor dijo a la serpiente, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Versículo 15. Aquí hay un cambio, ¿vale? Observa, este versículo 15 hay un cambio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Observa, hermano, en tu Biblia. Este pasaje en el original hebreo tiene un formato de poema. No sé si lo sabías, pero aquí Dios está juzgando por medio de una poesía o una canción. No se refiere a una fórmula en la que nosotros en la traducción en castellano pudiéramos verlo claramente, pero en el hebreo, de nuevo repito, si tienes una Biblia de las Américas, no sé si ves como cada línea no agota hasta el final, sino que pasa al siguiente renglón, no sé si lo tendrás así distribuido. Si tienes una Reina Valera, posiblemente que todo venga de corrido. En el hebreo, versículo 14 hasta el versículo 19, Dios está trayendo juicio y anuncios por medio de un formato poético. Y esto es muy importante, porque esto hace que sea una declaración solemne. Es decir, todo lo que sale de la boca de Dios es solemne. Pero Dios lo expresa en un formato poético, mostrando la solemnidad y la autoridad y la gravedad de lo que aquí está sucediendo. Y Dios hace que Satanás, quien usó la serpiente como creación de Dios, como Satanás fue el responsable de incitar el pecado, no la serpiente. Escucha esto. Fue Satanás quien fue el responsable de incitar a Eva al pecado, no la serpiente. Satanás utilizó la serpiente. Pero aquí entonces, desde el versículo 14 y 15, tenemos un juicio sobre la serpiente, pero tiene dos aspectos. Escucha, tiene un aspecto de la esfera física del animal y tiene un aspecto de la esfera espiritual de quién estaba usando el animal. ¿Vale? Versículo 14, se observa cómo Dios va a traer juicio sobre el animal que ha sido usado. Y ese animal va a quedar marcado de por vida eternamente que fue usado para el mal y para el pecado. Y quedará una señal en ese animal que será distintiva del resto de animales. Por el pecado todos los animales fueron afectados. Si no, puedes observar esa expresión en el versículo 14.
Dice, maldita serás, y observa, en el original es un presente continuo, maldita eres, no dice serás, maldita eres ya, a partir de ahora, hasta el final, y observa lo que dice, más que todos los animales del campo. ¿Qué significa esto? Cuando se le dice a la serpiente, tú serás maldita más que otros, lo que está destacando es que el pecado va a afectar a todos los animales de la creación, pero a ella más que a ninguno. Será marcado de manera peculiar y concreta. Implica que todos los animales fueron afectados. Probablemente los animales no se comerían unos a otros. Probablemente los animales comerían hierba, como después en el reino que se vuelve a restaurar, en el reino justo, el cordero y el león pastan juntos. Pero aquí Dios va a traer una maldición sobre la serpiente de manera singular y especial, mostrando un estigma sobre ella. Las consecuencias de haber sido un animal usado por Satanás para el mal y quedará para siempre en una forma fisiológica diferente. Así que se arrastrará con su vientre, probablemente implica que esa serpiente no fue diseñada para arrastrarse. Y que comerá polvo significa que eso no fue su diseño original. Ahora, hay un juicio físico, pero también hay un juicio de Dios sobre la serpiente, pero no solo tuvo un efecto en la esfera física del animal, sino, escucha, hacia aquel que usó a la serpiente. ¿Quién estaba detrás de la serpiente? No es otro que Satanás, el origen del mal. El mal tiene un origen, es Satanás. Y el origen del mal en Satanás es quien estuvo detrás de ese animal, usó al animal creado por Dios para engañar a la mujer. Así que observa que el versículo 15 ya no hay un juicio físico sobre la serpiente. El versículo 15 es un juicio sobre aquel que usó la serpiente, aquel que es Satanás. Y no tenemos tiempo ahora para pararnos en todo esto, pero hay otros pasajes de la Escritura que hacen uso de la serpiente para referirse a Satanás. Así que tú cada vez que veas una serpiente, no estás viendo a Satanás. Eso que quede claro. Satanás no está en la serpiente ni en ningún animal, pero aquel que usó en el huerto a este animal es tratado en la Escritura en muchas ocasiones como la serpiente. Lo puedes ver en 2 Corintios 11:3, lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 12 en varias ocasiones y en Apocalipsis definitivamente en el capítulo 20, versículo 2. Así que la Escritura llama a Satanás en ocasiones la serpiente antigua. El juicio de Dios viene sobre Satanás en el versículo 15. ¿Vale? Versículo 15, observa. El juicio de Dios sobre Satanás es un juicio rotundo y está en forma de anuncio. Es decir, Satanás ya es maldito. Satanás ya es maldito. Y aquí Dios no maldice a Satanás. Aquí Dios anuncia juicios destructivos sobre Satanás. La serpiente no era maldita, Dios maldijo a la serpiente y a la creación. Pero Satanás, ya siendo maldito, Dios anuncia un juicio. Así que Dios hace aquí un anuncio del nacimiento de Cristo en el Edén que te invita a adorar a Cristo como el protagonista de la historia. Estas son las tres verdades en tres aspectos del juicio o del anuncio, ¿vale? Tres verdades o tres aspectos. Primero, el nacimiento. Segundo, el propósito. Tercero, resultado. Nacimiento, propósito, resultado. Solo en el versículo 15 tenemos esto. La esfera o el aspecto del nacimiento, el aspecto del propósito y el aspecto del resultado. Y veamos rápidamente estos aspectos. Veamos el aspecto del nacimiento. Y aquí encontramos una verdad que te ayuda
y te invita a adorar a Cristo como el protagonista de la historia. Observa que Dios se refiere en este versículo a dos simientes, ¿sí? La simiente de la mujer, la simiente de Satanás. Esta palabra simiente tiene 5 significados según el contexto. Pero uno de los significados de esta palabra se refiere a la descendencia del hombre, la descendencia de los hijos que vendrán nacidos de la mujer, o aquellos que son identificados en una relación especial, como cuando se habla de ser hijos de Satanás, a esos hijos de mentira, como Jesús habló a los fariseos. Así que con toda claridad, Dios anuncia que Él usaría a un hombre nacido de mujer. Y esto solo es posible por medio de un nacimiento. Observa el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y continúa diciendo entre tu simiente y su simiente. Así que si la mujer va a tener una simiente, anuncia Dios aquí que alguien nacido de una mujer tendrá una relación directa con Satanás y la influencia que Satanás tiene sobre sus hijos. Así que Dios está aquí anunciando el nacimiento. Ahora, ¿qué significa cuando tú ves esto? Estás viendo claramente, como yo, que si se anuncia un nacimiento de la mujer, es que Dios está anunciando que alguien va a nacer de ella. Ahora, ¿qué significa que Dios aquí anuncie el nacimiento de una persona? Esta es la verdad que debes recordar. Esto es lo que debes apuntar. Otras cosas también, pero esto es la verdad que sacamos de aquí. Dios ha provisto por su gracia el nacimiento que necesitábamos. Dios ha provisto por gracia el nacimiento de alguien que necesitábamos. Y escucha, Dios no ha provisto salvación para los ángeles. Dios no ha provisto salvación para los ángeles caídos, y eso lo vemos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Dios ha provisto salvación a los hombres y lo ha hecho anunciando por medio del nacimiento de un hombre que nacería de una mujer. Así que Génesis 3:15 tiene una fuerte implicación con la Navidad, con lo que celebramos en la Navidad. ¿Qué celebramos en la Navidad? El nacimiento de Jesús. ¿Y dónde es la primera vez que se anuncia que Jesús va a nacer? Bueno, no viene por nombre, pero se anuncia en este versículo. Y además se le anuncia a alguien. ¿A quién? A la serpiente. No se le anuncia a Adán, no se le anuncia a Eva, se le anuncia a la serpiente. Y esto nos lleva a una implicación. Si Dios es quien ha provisto por su gracia del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo, ese es el Evangelio, Dios hecho hombre, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz, resucitando y ascendiendo a los cielos. Si Dios ha provisto de ello, tú y yo debemos adorar a Dios por su provisión. Tú y yo debemos adorar a Dios por su provisión, por su gracia proveyéndonos del nacimiento de un hombre único y perfecto. El Salmo 103, versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y continúa el versículo 2, bendice alma mía al Señor y ¿qué? Y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el principal beneficio con que Dios anunció que nos bendeciría? El nacimiento de su Hijo. Así que, ¿qué provisión más grande? Encontramos que Dios anuncia aquí a la serpiente que un hombre nacido de una mujer vendría a realizar una tarea. Y esta es la segunda verdad que encontramos. El segundo aspecto que encontramos en este pasaje de cómo Dios anuncia el nacimiento de Cristo
es el propósito. Hemos dicho el propósito, ¿verdad? Como en la segunda parte. Lo primero es el nacimiento, nos muestra que Dios provee por gracia de un hombre que nacería. Pero también habla del propósito, es decir, no va a nacer un hombre para nada. Su nacimiento no va a producir nada. Su nacimiento tiene un propósito para cumplir. Y Dios anuncia aquí el propósito. Observa conmigo cómo la provisión de la gracia de Dios no es una provisión inútil, sino es una provisión eficaz que Dios ha provisto para realizar una obra perfecta. Y esto tiene implicación en tu vida a día de hoy. Aunque parezca que lo que Dios permite en tu vida sea malo, escucha, todo lo que Dios permite en la vida del creyente es bueno. Es para tu bien y es para su gloria. Y tiene un propósito Dios con el nacimiento. Dios por naturaleza es bueno. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva. Es decir, todo buen regalo y todo don perfecto, Santiago 1:17, proviene de lo alto. Y eso no se refiere a la luna, a las estrellas o el horóscopo. No, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Este es Dios con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que dice, siempre Dios es bueno, siempre será bueno, así que toda bondad va a tener un solo origen. ¿Quién es? Dios. Aún aquellas cosas que a ti te parecen malas, Dios es el que va a producir por medio de algo que te parezca malo un bien en tu vida. Esto es porque conocemos la bondad de Dios. Dios es bueno. Y para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan y llevan a un propósito para bien, para hacernos a la imagen de Cristo. Así que, ¿qué propósito tenía que Dios anunciara? ¿O qué propósito tenía ese nacimiento que Dios anunció? Escucha, volvemos de nuevo, versículo 15, Génesis 3:15. Su provisión tiene un propósito. ¿Qué propósito es? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el calcañar. ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde vemos ahí, en ese versículo, el propósito que tiene el nacimiento anunciado? Cuando vas a leer tu Biblia y quieres buscar un propósito, será bueno que encuentres esas conjunciones que te ayudan a ver el propósito. O para, ¿no? Para que todas las cosas ayuden. Entonces ahí ves un propósito. Pero aquí no tenemos conjunción. ¿Por qué? Porque esto es un lenguaje poético. Dios está aquí haciendo un poema. Y este poema que anuncia juicio tiene un propósito. ¿Cuál es? Usemos la palabra que está ahí escrita. ¿Cuál es el propósito por el cual esa simiente nacerá? Para sufrir, pero eso es lo que él recibirá. Es una parte del propósito. Es decir, tú, Satanás, le harás algo a él, pero él va a hacer algo. Herir. Y por eso digo, vayamos al texto y veamos dónde está y vemos un verbo que es repetido 2 veces. Versículo 15. Él te herirá en la cabeza. Él se refiere a la simiente de la mujer. Él, la simiente de la mujer, herirá en la cabeza a Satanás. Escucha, a Satanás. No dice a tu simiente, él te herirá a ti en la cabeza. Tú lo herirás a él en el calcañar. Así que vemos 2 verbos. Él te herirá, la acción que realizará la simiente prometida de la mujer. Tú le herirás, la acción realizada por Satanás mismo hacia esa simiente de la mujer. La primera conclusión que sacamos de esto y que observamos de este versículo es que el propósito del hombre que nacerá es una pelea. Viene a pelear. Esas 2 palabras, te herirá,
tiene un contexto de guerra, hostilidad, de lucha. Ese verbo terirá es un verbo en hebreo que significa literalmente aplastar. Y tiene un énfasis más fuerte de lo que es herir, ¿no? Así que no está diciendo te creará una herida. Está diciendo ese verbo te aplastará. O con un pie o con una mano, como tú haces con un mosquito por la noche cuando estás ahí que no te deja dormir. Esa es la idea del texto. Una acción de hostilidad entre dos partes. Así que vemos que Dios provee del nacimiento de un hombre que viene a luchar una guerra, una batalla. Pero esa batalla se expresa esa hostilidad y guerra extrema, muestra que busca un daño definitivo. Un daño definitivo, y eso lo veremos en la tercera parte. Ahora, lo que vemos que el propósito de esta guerra, ¿cuál es el propósito de esta guerra? No es solamente, como Gersón decía, sufrir, sino causar un sufrimiento, causar un mal a alguien. Y esta es una obra, un propósito de salvación. Así que podemos resumir que la provisión de Dios por gracia de un hombre que nacería para salvar por medio de una guerra hostil que se llevaría a cabo por el enemigo de Dios y Dios mismo en forma de hombre. El propósito que debía cumplir aquel que debía nacer como hombre era el de traer la salvación a los pecadores escogidos por Dios para librarlos de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Efesios 2, 1 y 2, ¿qué dice? Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3, entre los cuales nosotros también éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que todo pecador es un hijo de Satanás, un hijo de desobediencia que es rescatado y salvado por medio de la obra del hombre que nació, como se anunció en este versículo 15 de Génesis 3. ¿Recuerda cómo fue anunciado Cristo por Juan el Bautizador? ¿Qué dijo Juan el Bautizador de Cristo? ¿Qué dijo? Este es el Cordero de Dios. Y continuó diciendo que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hará? De esta forma. Ese es su propósito. Es un propósito que él tuvo cuando se hizo hombre. Quitar el pecado del mundo. Quitar el pecado de la creación que Dios había hecho. Ahora, ¿cómo recuerda cuándo estuvo este cordero preparado? ¿El cordero se preparó en Génesis 3:15? Te pregunto. ¿Ese cordero fue preparado en Génesis 3:15? Y vio que Adán y Eva comieron del árbol y Dios planeó en ese momento un cordero y lo anunció y dijo, va a venir un hombre que va a hacerte daño y va a salvar y va a quitar el pecado del mundo. Apunta Primera de Pedro 1, 17 al 21. Primera de Pedro 1, 17 al 21, ahí está la respuesta. ¿Desde cuándo estaba preparado Cristo como el Cordero? ¿Queréis que vayamos? Sí, vamos a leerlo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, del 17 al 21. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a los creyentes y les dice, versículo 17, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conclusión, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, este contexto es vuestra vida,
mientras estáis viviendo en esta tierra. Versículo 18. Necesitamos saber algo para vivir de esa forma, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. No fuisteis redimidos con dinero, con cosas que pierden su valor. Versículo 19. Sabiendo que fuisteis redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha. Ese sangre preciosa utiliza ahí una comparativa. Esa palabra como de un cordero se refiere a del mismo modo o parecido, como puedes ver que el cordero era sacrificado, un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de alguien concreto, ¿de quién? De Cristo. Versículo 20. Porque Él estaba preparado desde Génesis 3:15, ¿verdad? Pone ahí. Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, y que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que el Cordero, Cristo, estuvo preparado para morir. ¿Desde cuándo? Según el texto. Desde antes de un tiempo. Es decir, desde antes de los tiempos. Desde antes de la creación. Antes de que existiera el tiempo, los minutos, los segundos y que hubiera espacio, solo Dios existía. Y en la existencia perfecta del Trino Dios, en esa comunión perfecta, el Hijo ya estaba preparado como Cordero para un plan. Tremendo, ¿verdad? Y esto es lo que tú y yo y nuestra familia debemos meditar en Navidad. Y en todo momento. Pero ahora en Navidad y queremos exaltar a Cristo como el protagonista de la historia, es porque Él tiene un anuncio concreto en el Edén. Fue anunciado su nacimiento y además su nacimiento con un propósito, ser el Salvador de los escogidos de Dios. El tercer aspecto que habíamos dicho, ¿cuál era? Resultado. Así que tenemos el nacimiento, tenemos el propósito, nos falta el resultado. En Navidad no recordamos el nacimiento de un perdedor. En Navidad no se reconoce a Cristo como quien casi consigue su propósito. En Navidad recordamos el éxito del plan que Dios anunció a la serpiente. ¿Por qué sabemos que el plan de Cristo, el propósito de Cristo, tuvo un resultado exitoso? ¿Por qué lo sabemos? Posiblemente algunos confiemos en la historia que ya ha pasado. ¿Sabes? Ya sabemos que Cristo murió, resucitó. Él es una persona histórica, vivió en esta tierra, tenemos evidencia. Y sabemos esto no solamente por los resultados reales de la historia, sino porque ya era real antes de la historia. Antes del anuncio en el Edén, esto ya era una realidad. Y a Satanás solamente se le anunció lo que iba a pasar. Y este fue un anuncio de algo que sucedió, ha sucedido, sucederá de una manera completa. De nuevo, tenemos que volver a leerlo. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ahí está el nacimiento. Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el calcañar. Ahí está el conflicto, el propósito, herir y recibir herida. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿O cómo se anunció aquí un resultado concreto? El anuncio no es solo que Cristo nacería,
y que es una provisión de la gracia de Dios, no es solo el anuncio de que solo Cristo será el único hombre perfecto para salvar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que el anuncio implica la seguridad de un resultado determinado. Ese resultado determinado es que Cristo, como decía nuestra hermana, vencería de manera inevitable sobre la maldad, sobre el malo Satanás. ¿Cómo es que sabemos que aquí se anuncia el resultado? ¿Dónde está aquí el resultado? ¿Cómo sabemos en este anuncio, versículo 15, que hay un anuncio de un resultado de victoria? La cabeza ahí, el calcañar ese talón. ¿Qué significa cabeza y talón? Bueno, lo que significa es que la eficacia no está en el verbo que hemos dicho antes, aplastar. La eficacia está en qué es lo que se aplasta. Ahí se anuncia la eficacia. La cabeza y el talón determinan no un lugar físico. Escucha, Satanás no tiene una cabeza y no anuncia el lugar físico del talón. Cristo no fue herido por Satanás en el talón, ¿verdad? No murió porque tenía una herida en el talón. ¿Qué género literario hemos dicho que Dios está usando aquí? Poético. Por tanto, en este contexto poético, Dios está utilizando un lenguaje figurado en el que está mostrando que aplastar la cabeza significa una herida, un golpe letal. Un golpe que no permite sobrevivir, que matará sin remedio. Que se escucha a los que viven en el campo y sale una serpiente. ¿Que le pise la cola? ¿Que le pise qué? Pisando la cabeza, ¿qué hace? Se muere la serpiente. Así que aquí en el lenguaje no está hablando de un lugar físico de Satanás. Está hablando que la simiente que nacería vendría para provocar un daño irreversible, definitivo, fatal sobre Satanás y el mal. En cambio, cuando dice que él te aplastará en el talón, eso queda ridículo, ¿o no? Sabemos que la herida de un talón no es letal. Cuando te haces daño en un talón, puedes sobrevivir. Como mucho te podrán cortar la pierna a la altura de la cintura, porque eso se ha extendido. Pero no es un golpe fatal, no te matará. Así que cuando Adán y Eva se escondieron por el temor de Dios, y vemos que Dios viene a buscarlo y los llama, ellos se esconden porque tienen miedo y Dios los llama. En ese anuncio a la serpiente, Dios está mostrando que tiene poder eficaz para salvar al hombre. Y su anuncio no es una posibilidad. La muerte de Cristo no es una muerte potencial. La muerte de Cristo es una muerte eficaz, efectiva y real para aquellos que el Padre ha escogido. Y por ellos el Hijo murió. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Así que ese espectáculo público no fue sobre los poderes y autoridades judíos y romanos. ¿Sobre qué autoridad Cristo venció en la muerte? Venció en la cruz. Sobre la autoridad de Satanás, que tenía el dominio hasta ese momento de aquellos que estaban bajo el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que le diría, es simiente del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Y observa que dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál? Destruir las obras del diablo.
Y eso implica destruir al diablo. Así que tenemos la confianza, motivos para adorar a Cristo y decir y reconocer dónde está el poder de la muerte, dónde está el aguijón de la muerte, dónde está la victoria de la muerte. Si el sepulcro está vacío, Cristo ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás. Y en muchos lugares en Apocalipsis lo podemos ver. Apocalipsis 3:21. Tú apúntalo nada más, que yo lo leo. O si quieres, ve allí porque lo vamos a ver rápidamente. Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Eso es pasado, ¿verdad? Yo vencí, dice Cristo, y por tanto, como vencí, me senté en el trono de mi Padre. Capítulo 5, versículo 5 de Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Por qué lloraba Juan? Porque no había nadie que pudiera abrir, tuviera la autoridad para abrir el libro y los sellos. Dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué? Y para vencer ha tenido que nacer. Así que nació de la mujer, como se anunció. Vivió una vida perfecta y murió voluntariamente y resucitó venciendo. Y él ahora puede abrir el libro y los 7 sellos. Capítulo 17 de Apocalipsis. Versículo 14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Así que escucha, hay una victoria que Cristo ya realizó, pero Cristo continuará realizando una victoria que todavía está en el futuro por realizarse. Pero tan cierta es que Él venció a la muerte en la resurrección, vencerá también a todas las naciones que se juntarán para luchar contra el Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero los vencerá. Y dice ahí, versículo 14, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Mira, cuando se habla de Dios, de Cristo como el Señor de señores y Rey de reyes, eso significa que Él es el victorioso. Aquí lo ha dicho, ¿verdad? Léelo de nuevo conmigo. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué los vencerá? Responde la pregunta. Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él vencerá por esa razón. Él tiene la autoridad, el poder, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Mira, si Cristo venció, tú eres más que vencedor. Romanos capítulo 8 nos dice eso. Somos más que vencedores por medio de aquel que venció, que nos amó. Capítulo 20 de Apocalipsis. No me resisto a leer estos versículos, aunque tardemos 2 minutos. Permitirme esto, mira lo que dice ahí, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón. ¿Quién más? La serpiente antigua. ¿Quién es ese? Que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Escúchame, esto no ha sucedido. Hay muchos que enseñan que esto ya ha sucedido. En la primera venida de Cristo, Cristo hizo esto, enseñan algunos. No es verdad. Esto no ha sucedido. Satanás no está atado. Satanás está suelto, está obrando y un día, en el futuro, será atado y encerrado por ¿cuánto tiempo? 1000 años. Y estos son literales, 1000 años literales. Y dice, versículo 3, después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que
será atado y será desatado. Y versículo 4. También vi tronos que se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Esto no es una vacuna, ¿eh? Esto no es una vacuna ni un microchip o alguna cosa extraña que hoy pueda estar diciéndose que se hace. Esto no ha sucedido. Esto sucederá después de que sucedan 7 años en esta tierra de gran tribulación. Y la iglesia no estará. Así que esto no ha sucedido todavía. Escucha, versículo 4, estamos al final. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Esos 1000 años que Satanás estaba, ¿qué? Atado. Entonces, cuando Satanás está atado, ¿está vencido? ¿Está derrotado? ¿Está destruido para siempre? No. 1000 años pasarán en que Cristo reinará en esta tierra de una manera real, física, y a los 1000 años, entonces será desatado. Observa entonces en el versículo 5. Y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Así que hay una primera resurrección, un primer tipo de resurrección, que son los de los creyentes. Y habrá una segunda resurrección de los no creyentes que resucitarán para ser juzgados y echados definitivamente por sus pecados. Versículo 7, esa es la muerte segunda. Y ahora, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, posiblemente Jerusalén. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Versículo 10, y observa, y el diablo que los ¿engañaba a quién? A las naciones que rodearon a los santos y fueron devorados con fuego. Y ahora el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Cuánto tiempo? ¿Por los siglos de los siglos? Esto es para siempre, por toda la eternidad. ¿Será destruido de existencia? ¿Dejará de existir? No. Existirá y la victoria sobre Satanás será una existencia consciente y sufriente por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre, donde aquellos que no han creído en Cristo también irán. Con esto concluimos. ¿Por qué debemos adorar a Cristo como el protagonista de la historia? Porque se anunció su nacimiento como una provisión de gracia. Porque nació con un propósito y era salvar a los creyentes. Y además porque su victoria es una victoria asegurada. Porque vivimos con temor. Cuando olvidamos estas verdades, entonces vivimos con temor. Y tenemos que de nuevo traer a nuestra mente cómo debemos vivir a la luz de este anuncio de la Navidad, cómo se relaciona con el Edén y el anuncio y el juicio sobre la serpiente. Tú y yo somos más que vencedores. Es decir, recibimos los beneficios sin haber peleado la batalla. Cristo ocupó tu lugar y mi lugar si somos creyentes. Y si te arrepientes, Cristo te salva de ser librado de la condenación que te espera junto con Satanás.
Así que arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo. Da igual cuál sea tu edad. No hay límite para la salvación. No hay un momento en que estás condenado o has dejado de pasar de no estar condenado y ahora sí soy condenado. Nacemos condenados y necesitamos un Salvador. Y el que nació, recordándolo ahora en Navidad en Belén, no fue un niñito pobrecito, fue un soldado que nació para vencer el único enemigo que podía ser vencido por él, el pecado y Satanás. Vamos a orar. Señor, recibe la gloria que solo tú mereces, porque tú eres el Dios de la historia y diseñas un plan perfecto en el cual todo sucede de una manera perfecta como tú has planeado. Y aún lo que tú permitiste con Satanás usando a la serpiente, tú has utilizado ese pecado y cómo ese pecado afectó a tu creación y anunciaste el Salvador preparado desde antes de la fundación del mundo, que nació como un hombre, vivió para vencer al pecado y a la muerte y salvar a los que tú has escogido por gracia. Salva a los que en esta tarde están aquí y que piensan que no tienen una deuda contigo. Señor, convénceles de que son pecadores, que necesitan un Salvador y que Cristo es el único Salvador provisto por gracia para que pueda librarnos. Y recordamos esto en Navidad y en cada minuto de nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.